vamos a hablar de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Recuerdan cuando yo les he hablado de la arteria que se llena de grasa por dentro? Esa arteria que se llena de grasa, van a haber situaciones que van a hacer que esta grasa pues se llene más rápido, ¿no? Hay algunos pacientes que esto se aumenta más rápido la grasa. Esto se da por los factores de riesgo cardiovasculares, muchachos, ¿ya? Entonces, esto es importantísimo que ustedes recuerden, ¿ya? Vamos a ver acá. Miren, ¿eh? ¿Cuál es el factor de riesgo más importante? Te preguntan clásicamente en los exámenes. O sea, todo lo que suma a que esta grasa se forme. Por ejemplo, en primer lugar, el tabaquismo. Buena, ahí está, subrayamos tabaquismo ahí, ¿ya? Luego también, la diabetes. Últimamente la diabetes ha aumentado muchísimo. Como dice, cuando dice está rankeando. La hipertensión, la hiperlipidemia. Ahora, cuando ustedes estudian hiperlipidemia, yo les recomiendo, estaba haciendo un resumen bien bonito de estatinas, se lo voy a pasar, se lo voy a jugar porque tengo ahí un montón de resúmenes que se lo estoy pasando a la academia y creo que los liberan muchos como post. Pero en la hiperlipidemia, acuérdense que el que hace más problemas es el LDL, chicos, ¿ya? Nunca se olviden. El LDL es el que ustedes siempre les va a traer los problemas más grandes, ¿ya? Porque el LDL es representante de la muerte, ¿ya? Su contrario es el HDL. El HDL, en cambio, se encarga de llevar el colesterol al hígado, ¿no? En cambio, el LDL se encarga de llevar el colesterol a todo el cuerpo, ¿ya? A todo el cuerpo. Entonces, acuérdate, el HDL lo lleva al hígado, H de hígado, lo lleva al hígado, o sea, es buena gente, ¿ya? Te lo devuelve para que no esté por fuera, ¿no? En cambio, el LDL lo deja tirado por allá, ¿ya? Acuérdate, lo deja, acuérdate, LD, lo deja, ¿ya? Para que te acuerdes, ¿ya? Lo deja tirado por fuera. Nunca te olvides. Entonces, estos cuatro son los grandes. Ahora, yo, ¿cómo les enseño a ustedes? Con las T's, mira, T de tabaco, T de hipertensión, diabetes, ¿ya? Diabetes. ¿Te das cuenta? Hiperlipidemia, ¿cómo lo vamos a sacar? Como colesterol. La parte de la T también, para que te acuerdes, ¿ya? Entonces, estos cuatro son determinantes, muy importantes, chicos. Eso le preguntan cada rato y la gente cae, no sé por qué. Y eso que estamos ahí hablando. ¿Ya? Importa mucho también si tu familia, por ejemplo, ha muerto joven, ¿no? O sea, un familiar de muerte, ponte antes de los 45 años, que haya muerto por infarto. Entonces, eso también es una carga familiar. Pero que haya muerto, ¿eh? Por infarto. No que le haya dado nomás, no, que haya muerto. Una muerte joven, menos de 45 por un infarto, es una carga violenta y peligrosa para tu vida. Por ejemplo, que tú seas hombre es tan igual de dañino, pero cuando pasan los 45 años, las mujeres casi igualan tu carga cardiovascular. Y esto, pero igualito el hombre domina, ¿no? ¿Cuándo la mujer gana? Cuando pasa de 70 años. Cuando pasa de 70 años, la mujer tiene peor carga cardiovascular que el hombre. O sea, la mujer, como que tienes ventaja sobre ella hasta los 70. Pasado los 70, ya la mujer te gana incluso en carga cardiovascular, ¿no? Entonces, este dato es muy importante recordar. Puede ser el tema de los estrógenos. Puede ser, por ahí apuntan la mayor cantidad de las variables, ¿ok? Un poco como que fuera un efecto protector y que luego empeora, ¿no? Pero no se sabe con exactitud así para decirte, sí, es por eso, ¿no? No, pero se sabe que el sexo influye mucho y lógicamente por ahí tiene algo que ver la parte hormonal. El sedentarismo también influye, la gente que no hace ejercicio, contra el que hace ejercicio también influye en eventos cardiovasculares. Está dentro, incluso tú lo puedes poner sedentarismo una T también acá, ¿no? Para que lo puedas recordar, ¿no? La obesidad abdominal también, como se dice, flacos barrigones, tiene igual carga cardiovascular que gordos barrigones, ¿no? No por ser flaco eres mejor que el gordo, no. Tu barriga es lo que determina la carga cardiovascular, ¿ya? Esto es muy importante, ¿ya? El estrés siempre va a ser un agravante porque va a haber más taquicardia, va a haber más trabajo cardíaco. No te olvides que el trabajo cardíaco es muy determinado por la frecuencia cardíaca. O sea, las personas que tengan una frecuencia cardíaca
más elevada de su estado basal, tienen más probabilidades de tener un infarto más joven. No sé si tú has visto que hay aplicativos que tú puedes descargar y tú pones tu huella y te calculan tu frecuencia cardíaca hasta tu temperatura y te dicen que cuántos años te quedan de vida. Son tan desgraciados que han hecho estudios que han permitido ver qué tipo de frecuencia cardíaca manejaban los pacientes para poder predecir tiempos de vida. Pero es muy pocas variables para darte una fórmula de ese tipo, pero sí se sabe que los pacientes deberíamos tener una frecuencia cardíaca baja. Es por eso que cuando tú haces ejercicio y tú te entrenas mucho, tu frecuencia cardíaca tiende a la baja, y es un factor positivo. ¿Por qué? Porque tu contracción es más potente. Entonces necesitas menos frecuencia cardíaca porque cada contracción botas más sangre, ¿sí? Entonces es importante, ¿ya? Entonces sí, algunos son unos malditos y como que exageran. Entonces es importante, recomienda la cirugía bariátrica para disminuir los factores cardiovasculares. La cirugía bariátrica solo se utiliza si el paciente tiene un IMC mayor de 40, ¿ya? IMC mayor de 40 se hace cirugía bariátrica. Y también se está dejando en pacientes que tienen IMC mayor de 35, de IMC, pero que aparte tienen factor de riesgo, tipo diabetes, ¿ya? Solo en esto se está indicado ahorita la cirugía bariátrica, por si ustedes le preguntaran, ¿ya? O sea, si tú tienes tu amiga que tiene IMC 31 y que ella quiere que le entre su pantalón cohete, y quiere hacerse una bariátrica, dile que esté equivocada, que vaya al psiquiatra y, lógicamente, le invites una hamburguesa y al cine, y los dos olvidan en los malos ratos que puedan tener, ¿ya? Entonces, acá tú tienes que trabajar mucho en tus pacientes. Tienes que evitarte estar mandando a cirugía a pacientes con IMC 31 o 32, que son la mayoría son mujeres. Ya se está viendo eso. Por eso que tú solo se opera IMC mayor de 40 o una IMC mayor de 35, pero que tenga factores de riesgo cardiovascular agregado. El más importante es la diabetes, ¿ya? La diabetes. O que tenga insulinoresistencia también asociada, también podrían estar. En estado de prediabetes también podrían estar, ¿ya? Entonces es importante. Doctor, una pregunta, ¿una paciente obesa que se hace lipo disminuye el riesgo de ateroma? Bueno, le quitas un factor, ¿no? La obesidad abdominal, le estás quitando la obesidad abdominal, pero, pero si la flaca, como se dice, fuma bastante, es hipertensa, es diabética, todo, no te pases, ¿no? O sea, tú tienes que decir, ¿no? ¿Va bien o va mal? Y si el pata dice, ay doctor, yo quiero estar flaquito, pero se mete una hamburguesa todos los días, igualito no hace dieta, diabético, fumón, de aquellos, te recontra fumarola, entonces tú que en ese momento, ¿qué haces? No pasa nada, hermano. Acá no se trata de corregir con una cirugía algo que no se corrige en la mente. Tú tienes que trabajar sobre la mente del paciente. Cambiar. Hay un libro que se llama Cerebro de Gordo, que lo ha hecho mi amigo, el doctor Heller Manrique, es uno de los mejores endocrinólogos de este país. En el Cerebro de Gordo te explica muy bien que el tema de la obesidad no es un tema de comer mucho y comer poco, sino es un tema de hábitos. Es como cuando ustedes estudian. Doctor, mañana, el lunes comienzo ahora sí a estudiar, ¿no? Después de que yo hago una clase con mis alumnos, todos se motivan y dicen, el lunes comienzo ya, ahora sí estudio, hace su cronograma, toda la vaina. Pasan 5 días y vuelven a la misma vaina. Eso se llama cerebro de vago. Pero en realidad el cerebro de vago es tan equivalente como el cerebro de gordo. ¿Por qué? Porque ambos procrastinan, ¿ya? Ambos procrastinan. Quiere decir que el gordo, entre comillas, procrastina el ejercicio y uno dice, no voy a estudiar, creo que mejor veo un toque de Netflix y después me relajo un toque y ya estudio mejor. Entonces, igualito, son las mismas vías de procrastinación. Entonces, ustedes siempre ataquen la mente del paciente, porque ustedes van a tener ese gran poder, que es el conocimiento, pero tienen que saber a quién indicar qué cosa o qué no, ¿ya? Eso es importante. Los estados trombofílicos, el más estudiado de todos es el aumento de la homocisteína, ¿ya? De todos es el aumento de la homocisteína. Por si alguien te pregunta un día, ¿cuál de todos? El que tiene más estudios es eso. Así de sencillo, ¿ya? Es que sí, es verdad, es el cerebro, así se llama, cerebro de gordo, así se llama, cerebro de gordo. Punto. Yo les comento un caso mío. Yo era un tragonazo, entonces tenía el cerebro de gordo, ¿no? Entonces, nunca hacía una dieta, no paraba. Hasta que luego entendí la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes como médicos, nosotros somos sedentarios, ¿no? Yo peor, todavía soy cardiovascular. O sea, encima todavía yo opero a los gorditos y era gordo. Entonces tenía que, como dice, robarme peso y tenía que hacer ejercicios. Pero no lo entendía, ¿no? Seguía siempre argumentando que no tenía tiempo y estaba estudiando y estaba trabajando. Y ustedes pueden caer en ese círculo vicioso, sobre todo en la época que están cerca de los exámenes, ¿no?
Nancy me dice, tengo cerebro de gordo y de vago. Bueno, es que son conceptos que yo siempre les saco en las clases y a usted va a decir, tengo cerebro de vago, ¿no? Entonces, eso se puede trabajar, no te preocupes. Caroline, eso se trabaja, tranquila. También Nancy, ¿ya? No hay problema. Dentro de las bacterias, de todas las que han sido estudiadas con respecto al inicio de la aterosclerosis, hay una pregunta que vino, ¿qué bacteria se puede asociar al inicio de las cascadas ateroscleróticas? Porque siempre han querido buscar en qué momento un paciente se vuelve aterosclerótico. La clamidia es aquella que va a estar involucrada en los procesos iniciales de estrés oxidativo y que hace aumentar las placas. Precipita el aumento de placas. Bueno, se ha estudiado, más es un factor de todos los que hay, pero los amarillos son los factores que ustedes tienen que llevarse siempre para toda la vida. Con respecto al concepto de reserva coronaria, acá nosotros estamos hablando ya de conceptos para que ustedes vayan un poco más allá de lo que normalmente se da. Con respecto a la reserva coronaria, es el hecho de que nosotros vamos a tener diferentes respuestas del vaso a diferentes grados de obstrucción. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo grasa metida acá y esta grasa me da una obstrucción, ponte, del 50%? Está obstruido 50%, pero no me da clínica. Aparentemente estoy bien, no tengo por qué sentirme mal, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esta obstrucción ahora es mayor del 70%? Acá sí te viene la clínica, pero la clínica va a aparecer con el esfuerzo. O sea, el primer paso es que la clínica aparezca con el esfuerzo. O sea, el esfuerzo que tú quieres, jugar fútbol, lo que tú hagas, pero tiene que haber un esfuerzo. Pero hay una cosa llamativa. El esfuerzo, generalmente, el paciente llega a saber cuál es la intensidad de esfuerzo que necesita para que aparezca la molestia. O sea, el paciente te dice, por ejemplo, ¿no? Doctor, ¿sabes qué? Estaba jugando pelota y ¿sabes qué, doctor? Juego 20 minutos y yo soy delantero, ¿ah? Eso de los buenos. O sea, me cae la pelota y yo mismo, Pablo Guerrero, la coloco. Pero la vaina es que me viene a los 20 minutos un dolor en el pecho. Que siempre a los 20, sí, yo juego tranquilo, todo, pero a los 20 me molesta. O sea, él te habla incluso de cuánto tiene, y justo cuando ya me estoy dando por dar todo en la cancha, doctor, me viene la vaina. Entonces, en ese momento, él viene por una clínica inespecífica, que es un dolor en el pecho que viene con esfuerzo. ¿Te das cuenta? Pero esto ocurre cuando los vasos van teniendo obstrucciones mayores de 70%. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el vaso tiene una obstrucción mayor de 90%? Acá la clínica también va a aparecer, pero la diferencia es que acá la clínica aparece en el reposo. O sea, el paciente está viendo la tele, ponte, está viendo una telellorona de aquellas, esas turcas, y se emociona. Y le viene el dolor en el pecho. Y te llama, ¿no? Ay, Juanito, me duele el pecho. Pero, abuelo, deja de estar viendo esa vaina. Pero me duele el pecho. Entonces, en ese momento, tú crees que es la telenovela. Y dices, cambia de canal. No cambies de canal, hermano. Está comenzando un dolor en el pecho en reposo. Y un dolor en el pecho en reposo es un estado de emergencia siempre. Porque puede ser un infarto. Y siempre tienes que pensar mal. Siempre tienes que pensar que puede ser un infarto. ¿Okay? Entonces, quiere decir en la reserva coronaria que el corazón te va a aguantar buena cantidad de espacio, pero llega un momento que ya no puede aguantar más y tiene que hablar el corazón. ¿Ya? Entonces, no te olvides que el dato de acá es importante, el hecho de tener clínica. Y el hecho de tener clínica de obstrucción se va a dar, acá lo ponemos mejor con el otro. Vamos a copiar esto. Ya, lo vamos a borrar. El hecho de dar clínica, vamos a poner el amarillito, se va a dar acá. Eso subraya lo grande, ¿ya? Esta es pregunta de examen. Más del 70%. ¿Ya? Más del 70%. Entonces, ocurre aquí un tema muy claro, que también quiero que te lleves. Y esta es la famosa balanza. Ahorita van a enseñar la balanza. Doctor, entonces estoy entendiendo. Tenemos una reserva y por los factores de riesgo van a ir incidiendo sobre esta reserva y luego puede aparecer una clínica, correcto. Existe una balanza famosa que se llama la balanza de la oferta y la demanda. Oferta y la demanda. ¿Ya? ¿Qué es la oferta y la demanda? La oferta es la cantidad de oxígeno que entra a tu corazón. La cantidad de oxígeno que entra a tu corazón. O sea, ¿cómo chapas tú el oxígeno? ¿Te das cuenta?
Entonces, esto es una balanza. Este es cuánto oxígeno me llega, ¿sí? Y esto es cuánto consumo. Perfecto. ¿De qué va a tratar esto? Que la balanza tiene que estar así, en esta posición. Pero cuando hay cambio de la balanza, o sea, puede ser que la vaina del oxígeno aumente o el consumo disminuya, ¿no? Sería chévere eso, pero en realidad eso es lo que menos ocurre. Lo que más ocurre es que el oxígeno disminuye y el consumo aumenta. ¿Ok? Entonces, hay esas dos situaciones. Puede ocurrir cualquiera de las dos. Situación A o situaciones B. Por ejemplo, ¿cuáles son las situaciones A? ¿Qué cosas harían disminuir el oxígeno? Primero, una aterosclerosis. Cuando hay aterosclerosis, ¿qué ocurre? Las arterias se cierran de grasa y viene menos sangre, por lo tanto viene menos oxígeno. Entonces eso, muy bien Manuel, un espasmo coronario también. Imagínate que los pacientes que consumen drogas hacen un espasmo coronario. En el espasmo coronario, ¿qué es lo que ocurre? En el espasmo coronario lo que ocurre es de que hay un cierre de la arteria coronaria, disminuye el flujo y hacen infartos. Entonces, hacen infartos por espasmo, ¿ya? Importante. Otro, embolia, muy bien, también, claro, perfecto, embolia. Embolia coronaria, puede ser que un coagulito se desprendió y termina yéndose por ahí, ¿no? Entonces, bastantes. Por ejemplo, otra, sangre, anemia, claro. Por ejemplo, ¿sabes qué ocurre? Esto ocurre mucho en los pacientes dializados, los enfermos renales crónicos que están en hemodiálisis. ¿Qué ocurre con ellos? Son pacientes con tendencia a la anemia porque no tienen eritropoyetina que se produce en la médula renal y como no tienen adecuadamente desarrollo, entonces tienen anemia, ¿no? Pero son anemias normocítico-normocrónicas la mayoría de las veces, pregunta examen. ¿Y esto qué hace? Hace que disminuya la cantidad de oxígeno. Entonces, en los pacientes cardíacos, si ocurren estas cosas, pucha, se rompe la balanza. ¿Y qué cosas aumentarán el consumo? Lógicamente, enfermedades. Y acá tú pones en orden las enfermedades que estamos viendo hoy día, pues, ¿no? ¿Qué enfermedades? Las enfermedades coronarias, ¿no? Yo pongo una enfermedad coronaria, ahí está metida, ¿no? Ahí está metida. Las enfermedades coronarias van a hacer que aumente la demanda también, claro. Otra, las valvulopatías, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy día? Valvulopatías. ¿Qué vamos a ver hoy día? Arritmias, todo le echa toda la culpa de las enfermedades, acuérdate en el orden, como estructura. Mira, cañería, estructura de la casa, cableado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, lo vas teniendo. Por ejemplo, estructura de la casa, hipertrofias también o no. Ahí están las hipertrofias, pero también estructura de la casa, hipertrofias. Es el crecimiento del volumen de la célula. Entonces, oh doctor, doctor, una más. Emociones, ejercicio. También, hermano. Ejercicio, las emociones. ¿No te das cuenta? Doctor, discutió con su papá, doctor, y le dio un infarto. ¿En qué? ¿Pero por qué? Entonces, en ese momento es porque aumentaste el consumo de su corazón y su corazón probablemente tenía aterosclerosis. Entonces vino menos oxígeno y se rompe la balanza. Entonces, estas cosas rompen la balanza y la balanza se tira para un lado o se tira para el otro lado. Cuando se rompe la balanza, eso se llama disbalance. Disbalance, disbalance de oferta y demanda. ¿Y eso cómo se come? Porque es importante. Porque cuando hay desbalance ocurre la angina, que es el dolor tipo angina. Dolor tipo angina. Y que puede ser de diferentes variables. O sea, es que un dolor tipo angina puede estar dentro de una angina de pecho estable, dentro de una angina inestable, dentro de un miocardio, o sea, es muy variable, ¿no? Pero acá se origina esa clínica. Interesante. O sea, así es como funciona el tema de la clínica, ¿no? Hay condiciones de oferta que hacen disminución del oxígeno y hay cosas que aumentan la demanda y que pueden ser diferentes enfermedades que aumentan la demanda. No te olvides que lo que más aumenta la demanda en el corazón es la frecuencia cardíaca que se da y también la contracción miocárdica. Son las dos cosas que más aumentan demanda de consumo de oxígeno. Por eso es que hay fármacos que aumentan la sobrevida. ¿Cuáles serán los fármacos que aumentan la sobrevida? Entonces, es facilito. Mira lo que te he dicho ahorita. Cosas que aumentan el consumo de oxígeno en el corazón. Mira, acá entonces, analízalo pues. Vamos a analizarlo desde el punto de vista del corazón como una bomba. ¿Ya? Corazón como una bomba. Si tú dices, doctor,
la hipertensión, vamos a analizar la presión arterial, ¿ya? Para que saques corazón como una bomba. Presión arterial es ¿qué? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Y gasto cardíaco, ¿qué cosa es? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Perfecto. Y volumen sistólico, ¿cuáles son las tres variables que influyen? Precarga, que es cuánto volumen llega al corazón, poscarga, que es la resistencia de salida de sangre del corazón, y contractilidad. Perfecto. Entonces, mira. Acá. Entonces, mira. ¿Qué cosas gastan más energía a alguien en el corazón? La resistencia vascular periférica, la frecuencia cardíaca. Estos dos gastan gran cantidad y también la contractilidad. Son las tres variables que cuando se han enfrentado se demostró que tratan de consumir más oxígeno. ¿Ya? Entonces eso es importante. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo puedo darle fármacos que aumenten la sobrevida. Entonces, ¿qué fármacos aumentarán la sobrevida? Fármacos que disminuyan esto y que disminuyan esto. Ajá, ahora, claro, hermano, muy bien, ahora lo estás entendiendo. ¿Por qué siempre te preguntan cuáles son los fármacos que aumentan la sobrevida? Y yo siempre te digo, marca el BIE. Beta bloqueadores. ¿Qué hacen los beta bloqueadores? Disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la contractilidad. Por eso que disminuyen dos variables, por eso que es el más importante de todos. ¿Te das cuenta? Mira lo que estás aprendiendo hoy día. Hoy. Segundo, los YECAS o ARA2, equivalencia igual en resistencia. ¿Y qué hacen? Disminuyen la resistencia vascular periférica. Perfecto. Esos son los dos que más aumentan en todos los estudios. Y la espironolactona, te la pongo acá en un cacho, pero esta solamente se usa si tu fracción de eyección es menor de 40. Si es más de 40, no tiene evidencia en los estudios. ¿Ok? Entonces, importante recordar esto. ¿Ya? Importante recordar esto. ¿Sí? ¿Se me escucha bien, chicos? ¿Se me escucha bien? Ahí David me dice que por un momento se dejó de escuchar. ¿Sí? ¿Todo excelente? Allá. Sí, David checa. Entonces, miren. Entonces, analicen esto. Es determinante, es brutal, es monstruoso. Están entendiendo los conceptos clínicos de una rotación compleja, pero de lo más fácil. Así es como les van a preguntar. ¿Ya? No se olviden. Entonces, el BIE son los fármacos que aumentan la sobrevida. Y ya sabes por qué, porque son los lugares donde más consumes oxígeno. Beta bloqueante, ¿qué hace? Dos cosas. Controla la frecuencia cardíaca, controla la disminución de la contractilidad. Dos cosas. Entonces, por eso que como funciona sobre dos lugares, tiene más porcentaje de potencia en aumento de la sobrevida. El mejor fármaco, el más estudiado, beta bloqueante. Incluso, yo te recomiendo, haz un resumen de beta bloqueantes y toda tu vida, las preguntas que vengan de cardio de beta bloqueante, y si algo te van a preguntar en tu vida es beta bloqueante. ¿Por qué? Porque mira, ¿por cuánto influye la sobrevida? Es importante. ¿Ok? Es importante. Ahora, YECAS. YECAS bloquean la resistencia vascular periférica. Segundo, apoyan muy bien. ¿Ok? Apoyan muy bien. Y al final la espironolactona con menores de 40, vamos bien. Manuel me hace una pregunta, me dice, doctor, un paciente renal con tasa de filtrado de 15, ¿la espironolactona hará efecto como antidiurético en caso de paciente cardíaco? Bueno, te comento algo, Manuel. El paciente que tenga, acá tú me estás mezclando cardíaca, ya tu pregunta es buena, pero es mucho level para el momento. ¿Ya? Tu pregunta es muy buena, pero es mucho level para el momento. ¿Por qué te digo esto? Porque la espironolactona es un ahorrador de potasio. Entonces, te aumenta el potasio. Y si un paciente tiene una depuración de 15, jamás le damos espironolactona. ¿Por qué? Porque le aumentamos el potasio y puede hacer una hipercalemia. Y puede hacer un paro cardíaco. Y es más potencial que haga un paro cardíaco por hipercalemia que te proteja el corazón de una remodelación cardíaca. Porque lo que hace la espironolactona es evitar la remodelación cardíaca. ¿Qué cosa es remodelación cardíaca? Cuando una célula muscular de contráctil se transforma en fibrosis. Entonces, yo evito que más células contráctiles buenas se transformen en fibrosis. Eso se llama evitar la remodelación cardíaca. Pasar de la contractilidad a la fibrosis. Entonces, no te has emocionado. Sí, y lo vas a recordar. Ahora cuando hagas las fusiones, porque lo más chévere
Es cuando tú fusionas cardio con nefro y comienzas a ver las cosas de cada bloque y va saliendo mucha clínica. Y de ahí vienen las preguntas yucas, pues, ¿no? Las preguntas, pero no te preocupes, porque eso lo vamos a fusionar en hipertensión también. Ahí me gusta un poco fusionar nefro para que tengan, como se dice, las pepas más brutales, ¿ya? De las preguntas más yucas. Entonces, es importante. Entonces, vamos a hablar de la secuencia cuando todo esto falla, que es la secuencia de isquemia. Y en la secuencia de isquemia estamos encontrando entonces, ¿qué cosa? Primero dijimos que el oxígeno baja por X razones, ¿sí? Alguna enfermedad, alguna cosa, aterosclerótica, espasmo, todo lo que hemos visto acá. Luego, ¿qué hemos visto? Que cuando baja el oxígeno, automáticamente esto va a contribuir a la acidosis, ¿sí? Lo vimos por el ácido láctico, el aumento de hidrogeniones, toda la pena. El segundo, esto se llama evento bioquímico. Evento bioquímico, ¿ya? Evento bioquímico. Así como hay evento bioquímico, esto se estudia en la bioquímica, cuando estás en segundo año, cuando ya es bioquímica, en la parte de eventos, secuencias, se hace esto. Cuando tú pasas a fisiología, en fisiología te enseñan que, acá entramos a fisiología, en fisiología te enseñan que cuando hay un estado de acidosis, primero falla la diástole, que es la relajación, ¿no? Que tú hoy día has aprendido por qué falla, y luego falla la sístole, que es la contracción, ¿no? Hoy día has aprendido eso también. Ya cuando veamos fisiología en los videos de principios, entre comillas, que les digo yo principios porque es baja rentabilidad de cardio, por eso que lo pongo ahí, para hacerlo bien suavecito con ustedes y sean unos lobos maestros. Entonces, hay de relajación y contracción. Primero falla la relajación y luego la contracción. Por eso que siempre primero falla la diástole y luego falla la sístole. ¿Correcto? Eso lo ven en fisiología, cuando llevan en el segundo año de fisiología. Luego, en fisiología también algunos llevan EKG. Entonces, en el EKG, ¿cómo se traduce esto? Va a haber cambios en el EKG en la secuencia también. Y acá ustedes van a escuchar, y eso lo veremos un poquito más adelante, que siempre hay alteraciones de la isquemia, luego hay alteraciones de lesión, y luego hay alteraciones de necrosis. ¿Ya? Eso lo veremos más adelante también en el EKG. ¿Ya? Esperemos que nos sirva esta parte para que ustedes lo entiendan muy bonito. Luego, cuando ustedes están en el cuarto año, llevan clínicas, y en clínica cardiológica, ¿qué aprenden? A interpretar la secuencia de dolor. Por eso que luego, cuando hay todos estos eventos, uno tiene que aprender lo que es el dolor torácico, ¿no? Haces tu diagnóstico diferencial de dolor torácico, todo lo que tienes que hacer en dolor torácico y toda la peña, que es lo que vamos a ver ahorita en la parte clínica, ¿ya? Porque luego vamos a ver la parte terapéutica, cómo evitamos perder tanto tejido cardíaco. Correcto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la terapéutica de la isquemia? La terapéutica tiene dos objetivos. Primero, disminuir la muerte de tejido cardíaco. Ojo, métanse eso a la cabeza. Mientras menos muerte de tejido cardíaco es un objetivo muy bueno. Muy bueno. ¿Ya? Eso lo llevan en terapéutica entre quinto y sexto año. ¿Y cuál es el segundo objetivo cardíaco? Luego de disminuir la muerte de tejido cardíaco. ¿Ok? Ayudar a disminuir los factores de riesgo cardiovascular o controlarlos. O sea, dos cosas, ¿no? O disminuye la muerte, mi primer objetivo, y segundo, controlo los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque va a seguir muriendo. Entonces, son dos cosas fundamentales que tenemos que dominar. ¿No, muchachos? Muy bien. Entonces, estamos entendiendo los conceptos del cierre isquémico, ¿no? Acá ha habido muchas preguntas con respecto a qué están los fénix, y es importante tener, ¿no? Entonces, hemos visto esto, ¿no? La isquemia miocárdica, doctor, se va a presentar en una pregunta de examen, y yo voy a recordar que primero hay alteraciones de tipo bioquímicas, y luego hay alteraciones de tipo mecánicas, porque hay preguntas que te dicen así, ¿ah? Primero es la alteración bioquímica y luego es la alteración mecánica. Y la alteración mecánica es lo que se mueve, o sea, la diástole y luego la sístole. ¿Correcto? Muy bien. Otro concepto. Dentro de la isquemia hay un concepto importante que es el miocardio hibernado y el miocardio contundido. ¿Qué cosa es hibernado y qué cosa es contundido? Contundido es como que te hubieran metido un cachetadón. Estás confuso. ¿Ya? Es como confuso, para que te acuerdas de con, ya eso es importante para que tú recuerdes. Confuso, estás confundido, ¿no? Igualito. El corazón se aturde, aturdimiento también le van a llamar ustedes, ahí apunten al costado, aturdimiento. Entonces es como que el corazón se volvió medio tonto,
¿no? ¿Y por qué se vuelve tonto? Porque hay un cuadro agudo. En las obstrucciones agudas ocurre eso, que es el aturdimiento cardíaco. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de una obstrucción aguda? Que lo abras, hermano, que lo abras, revascularización. ¿Te das cuenta? En cambio, en los cuadros crónicos, los pacientes que no se ha cerrado todavía todo por completo el vaso, pero se está cerrando poco a poco, el corazón, para evitar aumentar su demanda, lo que hace el corazón es, ya que no me llega poco oxígeno, me está llegando poco oxígeno, entonces ya no me muevo ya, porque si me muevo gasto oxígeno. Entonces el corazón se tira al abandono. Dice, ya no me muevo. Y hay zonas del corazón que no se mueven porque no le llega el oxígeno, porque el corazón entra en un estado hibernado. Solamente consume lo basal, lo básico, para pagar, como se dice, solamente para prender su agua caliente y comer, nada más. Y no prende ni la luz, ni el televisor, nada, para no gastar luz, dice, ¿no? No voy a gastar nada. Esto ocurre en estados de obstrucción severa y crónica, lógicamente, ¿no? Crónico, poco a poco va dándose esto, y el corazón no se contrae para disminuir su metabolismo basal. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo chistoso aquí? Que cuando ustedes vean, van a ver corazones que se contraen, ponte, que tienen una fracción de eyección de 35. Tú le pones un bypass y su fracción de eyección de 35 pasa a 50. Y entonces, oye, mira, tenía un montón de masa que se está moviendo ahora. No es que se está moviendo porque se sobrevivió, porque revivió, porque creció nuevo. No, no, no. El corazón solo tiene 1% de células madre. Así que normalmente no te va a alcanzar una vida entera para poder tener nuevo corazón. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay corazón que está hibernado, que una vez que tú le has puesto el bypass, comienza a contraerse. Entonces, el objetivo de ti como médico, ¿cuál es? ¿Cómo saber que un corazón está hibernado en un paciente crónico? ¿Cómo sé que no está muerto ese corazón? ¿Cómo sé que sirve, que de repente está que come, pero no se mueve? Ese es el objetivo de la cardiología, entender los corazones hibernados. ¿Y qué paciente? Porque yo puedo tener dos pacientes, paciente A y paciente B, en los dos 40% de eyección. Le pongo el bypass a los dos, y en uno paso de 40 a 55 y en otro se queda en 40 igual, o baja. Pucha, ¿quién se puede favorecer? Entonces, el objetivo es tratar de estar en un estado hibernado. ¿Ya? Acá me hace Manuel una pregunta, me dice, ¿en el paro el corazón está hibernado? No, en el paro el corazón está contundido, porque esto es agudo. El paro cardíaco es un estado agudo, por un infarto, X razones, está agudo, está contundido. Cuando está contundido, está tonteado. Por eso cuando ustedes le hacen un ecocardiograma a un paciente infartado, nunca se confíen de la fracción de eyección. ¿Por qué? Porque te pueden decir que está en 40, pasan 7 días del infarto y vuelve el corazón como que estaba confundido y mejora su contractilidad. ¿Sí? Entonces eso es importante. Doctor pregunta, dice, ¿cómo el corazón decide hibernar? Decide hibernar porque no le llega oxígeno. Y antes de que, al ver que le llega poco oxígeno y en vez de morir, porque se está contrayendo mucho, dice, mejor ya no me contraigo, no gasto energía y decide hibernar. Siempre en estados crónicos el corazón decide hibernar. Doctor, en las miocardiopatías el corazón está hibernado. En algunas miocardiopatías sí hiberna. Así es, en algunas hiberna. Ahora, cuando tú hablas de miocardiopatías, acuérdate, estás hablando de manera muy general. Nosotros, tú tienes que decir qué miocardiopatía. Es una miocardiopatía. Acuérdate que hay miocardiopatía de acuerdo a la zona. Por ejemplo, miocardiopatía, claro, ahorita es diferente lo que me ha dicho, dilatada es otra cosa, ¿cierto? Tienes miocardiopatías estructurales, que son del músculo cardíaco, que pueden ser miocardiopatías dilatadas, restrictivas, obstructivas, ¿sí? Entonces tú hablas con propiedad. Estoy hablando, doctor, de una miocardiopatía estructural cardíaca, ¿sí? Tenemos miocardiopatías por receptores, que pueden ser canalopatías, por ejemplo. Entonces tú hablas con propiedad. Entonces, tengo una miocardiopatía coronaria. Ahí estás hablándome de las tuberías. ¿Te das cuenta? Entonces, las miocardiopatías son así se tienen que, cuando lo hables, dilo completo, con nombre y apellido, ¿para qué? Para que uno se ubique. Entonces tú dices, doctor, tengo una miocardiopatía coronaria y el paciente tiene un corazón confundido. Entonces tú dices, el médico ya alucina y dice, está hablándome que hay una obstrucción coronaria aguda. Todos los coronarios, todos los que dice John, dice, Jorge dice, todos los coronarios, todos los corazones con patología crónica, ¿llegan al estado hibernado? Sí, todos. Todos hacen estados hibernados. Por eso es que tú tienes que ser un maestro en darte a conocer cómo puedo saber quién está hibernado y quién no.
Diana me dice, ¿cómo se evalúa la viabilidad en un corazón hibernado que se beneficiaría ¿qué se beneficiaría de una reperfusión cardíaca? ¿Te das cuenta? Yo les dejo las preguntas en el aire y ustedes, su cerebro, comienzan a hacerte la siguiente pregunta. Pues. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Dicen ustedes. ¿Ya? Eso te voy a explicar también en la clase. ¿Ya? Entonces yo les voy soltando las conjeturas y ustedes ya van entendiendo como que están en la expectativa de cómo se resuelve esa pregunta, ¿no? Entonces, y eso vamos viendo durante el desarrollo de la clase. Entonces, hoy día ustedes van a ver cómo nosotros sabemos qué corazón está en modo oso polar, o sea, hibernando, y qué corazón no lo está. ¿No? Entonces, eso sobre todo en los pacientes crónicos, típicos de anginas crónicas, ¿ya? Los contundidos son más los infartados, ahí muy rápido uno sabe que tiene que actuar, ¿no? Acá todo el mundo sabe que tiene que actuar, pero arriba no sabes cuándo actuar, ese es el problema, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo más bonito de la medicina, saber cuándo tomar la decisión. Acá te dejo la cascada que hemos estado viendo todo el rato, ¿sí? Como un paciente, desde que disminuye el flujo de oxígeno, o sea, disminuye el flujo coronario, cómo la cascada se da. Yo te voy a preguntar en el examen de segmento cuál es el primer paso, ¿no? Si es el ATP o si es la relajación. Tú por lógica ya lo sabes todo, mira. Todo esto lo hemos visto ahorita. Mira, y cómo muere el paciente, ¿no? Muere por arritmias. El paciente cardíaco hace falla de bomba y muere por arritmias. ¿Ya? Así, pum, y cae ahí. Ya, fallo de bomba y muerte por arritmia. Entonces, hasta este momento, ustedes han llegado a un concepto importante. Están entendiendo el esfuerzo de entender cómo debuta un paciente que tiene un problema coronario. Un paciente que se bloquea, estamos quedando, que va a representar ¿qué cosa? El dolor. Es la clínica más importante de un paciente. Dolor anginoso. Ahora, ustedes tienen que recordar algo. 70% de los pacientes tienen un dolor típico. 70%. 20% tienen un dolor atípico. Y 10% tienen un equivalente. Entonces, el secreto está en quienes saben qué cosa es un dolor típico, qué es un atípico o qué es un equivalente. Miren arriba. Un dolor típico o dolor definitivo es cuando se cumplen 3 características. La primera, que el dolor en el pecho tiene una duración típica. Por ejemplo, doctor, me duele el pecho, pero luego reposo 10 minutos y me pasa. Entonces es muy característico. Segundo, tiene que ser provocado por un esfuerzo. Oye, ¿cómo te duele? No, cuando juego pelota, doctor, chama, me viene dolor en el pecho, pero me siento y a los 5 minutos me pasa. Ya estás yendo por un buen camino, digamos. ¿Cómo te pasa? Me pasa con reposo, me siento. Perfecto. Ese es el dolor típico. El dolor que tiene una duración, una intensidad típica, que se da en el esfuerzo y calma con el reposo. Tiene 3 características. Entonces, eso la mayoría va a venir acá. De pacientes, son esos los pacientes de preguntas de examen. Estos son los pacientes que vienen en las preguntas de examen, que lo saca cualquiera. Pero puede ser que venga alguna pregunta yuca, te venga un atípico. El atípico es cuando se cumplen 2 de estas 3 características. ¿Ok? 2 de estas 3 características. Por ejemplo, en las preguntas de examen te vienen preguntas diciendo, paciente que viene el dolor con el esfuerzo y calma con el reposo. Ya tienes 2 de 3, pero no te dice la intensidad. Entonces podría ser un atípico, pero igual es muy fácil de predecir que es un dolor característico coronario. ¿Entienden? ¿Cuánto tiempo tiene que durar el dolor anginoso? En realidad no hay un tiempo, pero ningún dolor con el reposo debería pasar más de 5 minutos, ponte, ¿no? No hay un dolor característico, porque si ustedes ponen un tiempo, por ejemplo, en las guías ponen, ¿no? Un dolor que pasa más de 20 minutos o 30 minutos puede ser un infarto, dicen, ¿no? Pero nosotros no, ustedes no pueden aprender eso. ¿Por qué? Porque los pacientes que aparezcan con dolores en el pecho, el tiempo vale mucho en el corazón. Y nosotros no podemos decirles a ustedes que, doctor, no, ¿cuánto tiempo tiene el dolor en el pecho de tu abuelito? Doctor, 15 minutos nomás, pero ya le va a pasar porque usted me enseñó que 20 minutos o 30 minutos dura un dolor estable. No, hermano, llévalo a la emergencia, te voy a decir yo. Porque todo dolor en el pecho, que no calma con el reposo, que no calma con una pastilla, es un infarto hasta demostrar lo contrario. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces ustedes se van a dar cuenta de esto.
Nosotros no nos confiamos en el tiempo. Incluso las preguntas que vengan donde ustedes tengan que definir con tiempo, sospechen que no es la clave, porque no es el tiempo lo que nos permite definir en ningún protocolo. Nadie nos guiamos del tiempo, de cuánto tiempo le duele el pecho. No, no nos guiamos de nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre pensamos que todo es infarto. Pero si tú me dices por un tema teórico, un dolor anginoso, ¿cuánto debería durar y que no sea infarto? En el 99% de los casos, es un dolor que tiende a mejorar rápidamente a los 5 minutos, del 99% de los casos, y que puede mejorar incluso antes con una pastilla que es un mononitrato isosorbide sublingual. Y mejora rápido, ¿no? Aquellos que no mejoran en esos lapsos, sospecha que es un infarto. ¿Para qué? Para que no pierdas tiempo, porque mientras más tiempo pierdes, más probabilidad de que el corazón esté muriéndose y esté perdiendo masa cardíaca viable. Y eso compromete mucho al paciente. ¿Ya? Entonces, datos muy importantes que quiero que ustedes sepan. ¿Y un equivalente cuál es? Esto se ve sobre todo en quiénes, en los diabéticos y en los pacientes ancianos. Muchos pacientes debutan con disnea. Y al debutar con disnea es como que le faltara el aire. Entonces, hay pacientes que debutan con un dolor anginoso equivalente, como que sientes que le falta el aire. Doctor, tengo a mi abuelito que le falta el aire, doctor. Será una neumonía COVID, ¿no? No, pero espérate. ¿Y por qué le falta el aire? ¿De la nada? No, sí, le falta un poco el aire, se siente un poquito así como que le falta el aire para respirar, no sé, siento que tiene dificultad. Guarda, puede ser un equivalente. Anda, llévalo a la emergencia que le haga un EKG. No, puede ser un tromboembolismo pulmonar, sí, pero no te van a poner en la pregunta así. Si no te ponen factores de riesgo, de frente están apuntando a esto. Entonces, eso tienes que tener en cuenta. ¿Ya? A Brian me dice, doctor, si el paciente manifiesta, en vez de dolor, siente calambres y al reposo de segundo, ejemplo, 15 segundos, ceden los calambres, ¿lo considero como un criterio de dolor típico? No. El dolor en el anginoso, mi querido Brian, es un dolor de pecho tipo opresivo. El paciente con dolor anginoso es un dolor tipo opresivo. O sea, es importante entender cómo es el dolor.